un privilegio estar aquí delante y compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero pedir la ayuda de nuestro Señor. Padre Celestial, Creador de todo el universo, tú eres eterno, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres, Señor, inmenso, Señor, tú eres maravilloso, tú eres el único Dios, Señor. Y Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para darte gloria, para aprender más, Señor, de tu palabra, que es la fuente de agua de vida, Señor. Y Señor, esta mañana te pedimos de enseñarnos, Señor, y ayudarnos a entender qué significa ser el sal de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque la salvación, Señor, es solamente en ti. Entonces, te damos toda la gloria, Señor. La honra por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Bueno, como dijo el pastor Mirko, esta mañana seguimos con la serie de predicas sobre el Evangelio de Mateo. Y es lindo, digamos, estudiar los libros, ¿no?, de la Biblia de una manera expositiva. ¿Por qué? Porque la podemos estudiar en su contexto, ¿no? Y la última vez hemos terminado con las bienaventuranzas, ¿no? Y para hacer un repaso, ¿no? Para mí es siempre bueno hacer un repaso general de lo que estamos estudiando, ¿no? El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿no? El tema principal de Mateo es que Jesús es el rey de los judíos, es el rey de reyes y el señor del señor. Y hemos visto que en el capítulo 5, ¿no?, hemos hablado de que Jesús empieza a dar su grande prédica. Podemos decir que la grande prédica enseñada por el único gran maestro, ¿no?, enseñante. Y el capítulo 5 empieza con la bienaventuranza. Las bienaventuranzas hemos visto que no son reglas, no es una ley que una persona tiene que hacer para tener el favor de Dios, para ganar la salvación, no. Sino que las bienaventuranzas son, digamos, representan las características de una persona renacida, de una persona creyente, de una persona que es ciudadano del reino de los cielos. Y de hecho, hemos visto también que aquí Jesús no habla de cosas terrenales, sino que habla de cosas celestiales, ¿no? Y hemos visto que una persona no puede ganar su salvación, ¿no? De hecho, tiene que ser pobre de espíritu. Una persona creyente, una persona que es mansa, una persona pacificadora, ¿no? Todo lo contrario a valores que el mundo enseña, ¿no? Porque el mundo da valor a la riqueza, da valor a todas las cosas del mundo, ¿no? Y esta mañana miraremos los versículos desde el 13 hasta el 16 y vemos que Jesús
después de elencar las características de un ciudadano de los cielos, él pasa a anunciar cuáles son las responsabilidades de un creyente. Y vamos a leer estos pasajes que dicen: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, aunque será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y echada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en estos versículos vemos que Jesús habla de dos cosas que son dos responsabilidades de un creyente, de una persona renacida. Y la primera usa, digamos, metáforas. La primera metáfora es la sal. ¿El sal o la sal? La sal. Y la segunda metáfora que Jesús usa es la luz. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿no?, es ser sal y luz. Y es interesante que Jesús dice, anuncia estas metáforas después de los últimos versículos sobre la bienaventuranza, ¿no? Después de los versículos desde el 11 hasta el 12, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, la última vez, en el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución. Hemos hablado de la persecución, ¿no? Si nosotros somos realmente cristianos, ¿no? Si nosotros vivimos una vida como Cristo, ¿no?, nos ha enseñado, ¿no?, en tranzas, ¿no?, seguramente seremos perseguidos. Y muchas veces cuando nosotros somos perseguidos, ¿no?, nuestra fe muchas veces no que desvanece, disminuye, perdón, ¿no? Es así. Pero Jesús, después de esto, ¿no?, después de decir bienaventurado cuando sois por mi causa, ¿no?, hemos hablado que el mundo nos persigue por causa de Jesús, ¿no? Porque el mundo odia la verdad, ¿no? Odia a Jesús. Y Jesús dijo: como a mí persiguieron, también a ustedes perseguirán. Y es cierto, si nosotros no somos perseguidos, hemos dicho la última vuelta, quizá hay algo que no va en nuestra vida, o quizá no somos creyentes, ¿no? Entonces la la persecución es algo, es una cosa normal, ¿no?, que no tiene que llegar como una cosa así, que nos asustamos, ¿no? Es seguro que seremos perseguidos. Entonces, Jesús sigue en el versículo 13 diciendo que somos el sal y la luz. ¿Por qué dice eso? Porque para animarnos a perseverar, a vivir una vida de santidad, una vida santa. Pero esta mañana no hablaré de las dos cosas, del sal y de la luz, pero me concentraré en hablar del sal. El sal, ¿no? La sal de la tierra. La sal de la tierra. Entonces, Jesús, ¿no?, dice a los discípulos lo que... cuando Jesús habla, ¿no?, ¿se acuerdan? Estaban los discípulos y también mucha gente, ¿no?, que llegaron de alrededor, que supieron que había llegado el Mesías y querían escuchar su palabra. Pero aquí, cuando Jesús menciona esto,
vosotros sois la sal de la tierra, no está hablando a todas las personas. Él se refiere principalmente a los creyentes, a los renacidos. Y vamos a analizar este versículo empezando con la palabra vosotros, ¿no? Como dije, cuando dice vosotros, no está diciendo a todas las personas del mundo, no. Cuando dice vosotros, se refiere a las personas que han recibido a Cristo, a las personas que han respuesto a la llamada de Dios. Entonces, lo único que son la sal del mundo son los creyentes, ¿no? Somos nosotros. Y no solamente dice vosotros sois. Y cuando dice sois, dice que ustedes son, que nosotros ya son. No dice que nosotros seremos, ¿no? O no dice nosotros debemos, no. Dice vosotros sois. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya automáticamente somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Ahora, tercera palabra, ¿no? Que aparece, habla de la sal. Ahora, una persona que le gusta la comida, como a mí, ¿no? Cuando pienso en el sal, ¿no? Siempre el pollo, ¿no? Porque a mí me gusta, si el pollo no tiene gusto, ¿no? Yo le agrego un poco de sal. No solamente al pollo le agrego el sal, también a la carne, al pescado, ¿no? Entonces, no, el arroz no. Entonces, la sal, ¿no? La sal, muchas veces nosotros la usamos para dar sabor, dar gusto, ¿no? A la comida. Pero cuando Jesús dijo esta palabra, yo pienso que en ese momento las personas que escuchaban ahí, ¿no? No pensaban a la comida. ¿Por qué? Porque la sal, si ustedes hacen una ricerca, una búsqueda, ¿no? O si ustedes preguntan a vuestro abuelo también, bueno, también mi suegro me lo contó, ¿no? Alberto, me contaba que su abuela, como en aquel tiempo no tenían todavía el frigo, no tenían la heladera, ¿no? O el congelador, las mujeres, ¿no? Que estaban en casa, ¿no? Se ocupaban de la casa y de la comida, ¿no? Preparar la comida. Ellas, ¿qué hacían? Ellas, para conservar la comida, sobre todo la carne, el pescado, ¿qué hacían? Lo imprimían de sal. ¿Para qué? Para que la carne o el pescado podía durar mucho tiempo, ¿no? Para que la carne no se empudriera. Se manera que no se pudriera. No se pudriera. Entonces, la sal es un conservante, ¿no? La sal es un conservante. Y la sal, en aquel tiempo, venía usado para esto, para conservar la comida. No solamente se usaba para eso, sino que la sal, en el tiempo de los romanos, nosotros la sal lo compramos al mercado aquí en Suiza por 1,90, ¿no?
y en Italia por menos 80 centavos un kilo de sal. Pero en aquel tiempo la sal tenía un gran valor. La sal era considerado como el oro blanco, ¿no? Era algo muy raro. Y otra cosa, la sal venía usada también como pago, como salario a los laboradores o los soldados romanos. Y de hecho, sí, gracias por la palabra salario, la palabra salario deriva de la palabra sal. ¿No? Porque las personas, ¿no?, venían pagadas con la sal. Y no solamente la sal tenía un gran valor, porque era raro, sino que la sal tenía un gran valor porque era usado para curar las heridas, ¿no?, las infecciones. Y de hecho, si mis padres, ¿no?, me enseñaron que cada vez cuando yo iba al mar, siempre caía y tenía heridas, ¿no?, en el pie, o en la pierna, o en el ginocchio, la rodilla, ¿no? Y ellos que me decían, andas al mar para desinfectarte. Y de hecho el sal, ¿no?, sirve para desinfectar las heridas. Entonces, vemos que algo que nosotros compramos por poco dinero, ¿no?, en aquel tiempo tenía un gran valor. Pero y otra cosa interesante que descubrí, ¿no?, en la búsqueda sobre el sal, ¿no?, la sal, desde hace muchísimo tiempo, en los países como Irán, Irak y Turquía, bien usado por desinfectar los bebés. ¿Por qué? Ahí es costumbre que cuando una persona está por cuando un bebé está por nacer, ¿no?, ellos ¿qué hacen? Toman ese bebé y lo cubren, lo imprimen con el sal. ¿Por qué? ¿Por qué? Para desinfectar ese bebé. Sí, parece una cosa loca, pero es así. Si ustedes lo buscan, es así. Y lo hacen también hoy en algunas partes de Turquía, Irak o Irán, ¿no?, para desinfectar el bebé y para también que el bebé no tenga feo olor, ¿no? Interesante esto. Pero ahora la pregunta, ¿en qué manera Jesús usa esta metáfora de la sal? ¿No? Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quería decir a Jesús diciendo esto? Bueno, yo creo que cuando los discípulos escucharon esto, ellos tomaron esta palabra y lo entendieron como que ellos tenían la función de preservar el mundo que nosotros vivimos. Preservarlo. ¿Por qué preservar? Porque el mundo en donde nosotros vivimos es un mundo que paso a paso va de mal a peor, ¿no? Y es así. Vivimos en un mundo corrompido. Vivimos en un mundo que a causa del pecado ha decaído. Vivimos un mundo decaído, ¿no? Y la Biblia es clara que seguirá siempre así, peorando. Entonces, nosotros, como iglesia, ¿no?, tenemos la función de preservar el mundo. Y cuando habla de la tierra, ¿no?, Jesús habla de todo el mundo.
y debemos pensar al mundo como un pedazo de carne. Nosotros somos una sal y como sal debemos permear en el mundo. Ojo, porque muchas personas misinterpretan esta cosa. Porque muchos dicen, ok, entonces significa que nosotros como cristianos podemos vivir como el mundo vive. No está diciendo esto. Jesús dijo que nosotros somos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. No significa que nosotros, ahora que somos cristianos, ¿no? Que decimos, entonces, para vivir una vida santa, entonces debemos construir un muro y separarnos totalmente, destacarnos del mundo. No significa que debemos separarnos o que debemos hacerlo, vivir como el mundo vive. No. Aquí Jesús dice que nosotros, como cristianos, como el sal condisce, como el sal es un condimento, ¿no? Para la carne, nosotros debemos ser un condimento para el mundo. ¿En qué manera? Lo veremos. Entonces, tenemos un ejemplo en la Biblia. Debemos acordarnos esto, que cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo, ya en ese momento el mundo estaba podrido. El mundo ya estaba podrido. De hecho, lo romano, sabemos que Israel estaba bajo del dominio romano, y lo romano con los judíos eran muy duros, ¿no? Eran muy duros. Y de hecho, los romanos, ¿qué podían hacer? Los romanos podían decir a la persona que pasaba por la calle, podían comandar a esa persona de llevar, por ejemplo, una bolsa muy pesadísima por 100 kilómetros, y ellos tenían que hacerlo. Entonces, vivían en un mundo podrido, pero el mundo, para los judíos, no solamente en ese momento vivían en un mundo podrido, ¿no? Sino que también antes, en el Viejo Testamento, ¿no? Sabemos la historia de Israel. ¿Qué pasó en la historia de Israel? Israel fue conquistado por los babiloneses. Por los babilones, ¿no? Y los babilones, ¿no? Sabemos que cuando conquistaron Israel, ellos también eran muy duros, muy feroces. ¿Y qué hacían cuando conquistaban un país? Ellos destruían todo. Destruían casas, destruían también los templos, los sitios religiosos, ¿no? Y también mataban a la gente, mataban a los líderes y a las personas más inteligentes, ¿no? Los llevaban se los llevaban, ¿no? Y hacían exiliar a las personas. Entonces, en aquel momento Israel, ¿no? Estaban en exilio, ¿no? Y las personas, ¿no? Preguntaban a Dios, estamos vivimos en este mundo así feo, podrido, ¿qué podemos hacer, no? Y ven lo que dice, que responde Dios, ¿no? En Jeremías
capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 4 hasta el 6. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí estamos atentos, porque es interesante que dice Dios a todos los de la cautividad que Dios hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué podemos aprender aquí? Si los israelitas fueron exiliados, es porque Dios lo ha permitido. No hay nada que puede salir fuera de control de la mano de Dios. Si algo feo pasa en nuestra vida, es porque Dios lo permite. Y sigue diciendo en el versículo 5, ¿qué dice Dios? De hacer edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y nos disminuyáis. ¿No? Y el versículo 7 sigue diciendo: y procurad la paz de la ciudad Babilonia, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, leyendo estos versículos, después lo que pasó al país de Israel, después que fue exiliado, ¿no? Después que los babilones mataron a su gente, a los muchos israelitas, después que los babilones destruyeron la casa, que se dice Dios a Israel, dice de rogar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Y parece una locura, pero si nosotros miramos en Mateo capítulo 5, más adelante en nuestro texto de esta mañana, en los versículos 43 hasta 44, ¿qué dice? Dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No? Y aquí podemos notar que lo que Dios dijo en Jeremías no es diferente a lo que dijo Jesús después, en Mateo. Y en este paralelismo vemos no solamente que el carácter de Dios en toda la Biblia, en toda la Biblia es coherente, ¿no? Sino que también vemos que la llamada del pueblo de Dios es coherente. Como Dios dijo al pueblo de Israel de orar por ella, nosotros también hoy en día somos llamados a orar por nuestros enemigos. Y Jesús dice, vosotros sois
la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando nosotros tomamos sal, ¿no? Si nosotros tomamos el sal y lo comemos, ¿qué pasa? A nosotros viene la sed, ¿no? La sal crea la sed. Entonces, nosotros como sal debemos, ¿cómo puedo decir? Debemos ser un medio para que la gente, para que el mundo sea atrata a Dios. No sé si lo dije bien. Atraído hacia Dios. Hemos dicho, cuando nosotros comemos sal, nosotros tenemos sed, necesitamos agua, ¿no? Entonces, para explicar mejormente este punto, abran su Biblia en Juan capítulo 4 y versículo 13, donde vemos que Jesús es el agua eterna, que cuando uno la toma no tiene más sed. Juan capítulo 4 capítulo 4, y ustedes recuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Que fue ahí a la fuente para tomar el agua, ¿no? Y en el versículo 13, Jesús que dijo a ella, dijo, cualquiera que bebiere de esta agua en el pozo, ¿no? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y después, siguiendo en el versículo 15, ¿qué dijo la mujer? La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, nosotros como sal, nuestra función, ¿no?, es atraer a las personas hacia Jesús. ¿Cómo? Evangelizando, mostrando a través también nuestra manera de vivir. Nosotros como sal debemos ser una influencia a este mundo. La pregunta es, ¿estamos viviendo como sal? ¿Somos sal? Y nosotros somos llamados a llevar el Evangelio, a atraer a la persona hacia Jesús. Porque Jesús, ¿no?, es la única fuente, ¿no?, que si uno bebe, nunca tendrá más sed, ¿no? Jesús es el agua de la vida eterna. Entonces,
la vida cristiana que nosotros estamos viviendo, ¿no? Tiene un impacto hacia los otros a nuestro alrededor, ¿no? De manera que la persona diga, yo quiero vivir así, como esa persona. O la vida cristiana que estamos viviendo, ¿no? Lleva a las personas a decir, no, yo quiero evitarla. Yo quiero evitarla. Cuando la veo ahí de lejos, quiero tomar otro camino. No tenemos que vivir una vida cristiana como ustedes saben, ¿no? Cuando hay mucho, mosquitos, ¿no? Nosotros con que usamos los repelentes para que los mosquitos no nos hinches, ¿no? Nosotros no tenemos que ser como repelentes, de manera que las personas nos eviten. No. Jesús no nos llama a esto. Jesús nos llama a hacer una influencia a este mundo. Nos llama a evangelizarlo. Nos llama a proclamar a las personas. Muchas veces escucho personas decir, esta vida no tiene sentido. ¿Para qué yo estoy viviendo, no? Muchas veces lo hemos escuchado. Pero nosotros, como iglesia, como creyentes, somos llamados a decir a la persona, la vida sí tiene sentido y es para dar gloria a Dios. ¿No? Y de hecho, en Mateo 5, ¿no? En el versículo 16, Jesús dice cuál es el motivo, cuál es el objetivo, ¿no? Del por qué nosotros somos la sal y la luz. Dice, al final, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al final, todo esto, ¿no? Nosotros somos sal y luz para dar gloria a Dios, para la gloria de Dios. Y otro punto que debemos ver es que la sal tiene que permanecer salado. Seguimos con el versículo 13 del capítulo 5, la segunda parte dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahora, sabemos que la sal no es un mineral. Y la sal por sí no pierde su salinidad. La sal mantiene su sabor, pero lo que pasa es que la sal puede perder su sabor si es mezclado con otro elemento, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan los brócoli, para mí son feos. Y si nosotros agregamos la sal a los brócoli, por el sabor de los brócoli que son más fuertes, la sal no se siente en los brócoli. ¿Han probado? No se siente. Entonces la sal mezclado con otro elemento puede perder su
sabor. No solamente su sabor, sino que también su función, ¿no? Y la misma manera es con nuestra vida cristiana. Nosotros, como dije antes, debemos estar atentos de cómo vivimos la vida en esta tierra. Porque muchas veces como cristianos, en vez de ser influencia en el mundo, somos influenciados del mundo, ¿no? Muchas veces somos tentados a vivir en la carne, a vivir como el mundo, ¿no? Dice. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero si nosotros estamos siempre en compañía de personas que no son creyentes, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, ustedes notan que muchas veces la vida que nosotros los cristianos, la vida de un creyente, ¿no? En vez de ser sal y luz para esa persona, somos influenciados por ellos, ¿no? Tendemos a seguir lo que ellos hacen. Entonces tenemos que estar atentos. Y Jesús, ¿no? Dice que no debemos amar el mundo, ¿no? Vemos en 1 de Juan, capítulo 2, Romanos capítulo 12, perdón. Romanos capítulo 12, desde el versículo 1, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿no? No tenemos que conformarnos a este mundo. Y muchas veces nosotros nos comprometemos con el mundo, ¿no? Y se dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que es importante, ¿no? Siempre tener hambre de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, que es nuestra comida espiritual, no podemos crecer. Y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan, capítulo 17. ¿Juan o primero de Juan? Juan. Versículo 16. Vemos acá lo que Jesús, ¿no?, pide al Padre. Dice, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Así que acordémonos, ¿no?, que Dios está siempre a nuestro lado. Y sigue en el versículo 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No lo encuentro. Juan, 17, 17. Gianni 17. 17, 16. Ah, 16. estaba 16. Y sigue en el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, para vivir una vida santa, ¿no?, necesitamos de la verdad. Esta agua, esta fuente de agua de la vida eterna, ¿no? Así que, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Somos la sal del mundo, la sal de la tierra. Estamos viviendo una vida que es un ejemplo, ¿no?, para el mundo. Estamos viviendo como el mundo, influenciado por el mundo. Si ustedes han caído, ¿no?, cuando Jesús no habla que la sal puede perder su salinidad, es que no dice que Jesús no dice que la persona puede perder su salvación, no. Habla que la persona puede sí caer. Y si nosotros hemos caído, somos llamados a arrepentirnos. Y para volver a tener la función de sal, no, ir a Dios de perdonarte, ¿no?, y de ayudarte a vivir una vida santa. Bueno, espero que este mensaje fue de bendición para ustedes, como fue para mí, y oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas que nosotros somos la sal del mundo. Y como sal del mundo, Señor, nosotros tenemos este mandamiento, Señor, de influenciar el mundo, de evangelizarlo, Señor, de extender, Señor, tu reino a través de tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces en vez de ser influencia para el mundo, Señor, somos influenciados, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra falla. Perdónanos, Señor, porque tenemos la cabeza dura y queremos seguir caminar a nuestra manera, Señor. Y te pido, Señor, de ayudarnos, Señor, a vivir una vida santa, Señor, como tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Señor,
a ser la sal de este mundo y también la luz. Que ayúdanos, Señor, a no tener miedo, Señor, a mostrar, Señor, aquí en el mundo. Y, Señor, sabemos que por causas de tu nombre, Señor, seremos perseguidos y somos perseguidos, Señor, pero no importa, Señor, porque como dijo Pablo, vivir es Cristo y morir ganancia, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que un día, Señor, estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas y estás siempre a nuestro lado, Padre. A ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.